Ok, aquí vamos con nuestro primer ejercicio para utilizar funciones trigonométricas y resolver este siguiente triángulo. Tenemos un triángulo rectángulo del cual conocemos un lado, o sea un cateto, y un ángulo que es diferente al de 90 grados, que es este de 30 grados. Entonces nos piden calcular cuánto mide la Y y la X, y también determinar el valor de este ángulo que vamos a llamar beta. Entonces, por acá vamos a poner X igual a tanto, Y igual a tanto y beta igual a tanto. Ok. De estos tres datos que nos piden, el más sencillo de calcular ahorita es el ángulo beta, la medida de este ángulo. Porque si este ángulo mide 30 y este ángulo mide 90, debemos recordar que entre los tres deben de sumar 180. Entonces 30 más 90 son 120. Me faltarían 60 para completar los 180 y listo, ese es el ángulo que nos falta. Ahora nos falta determinar los lados del triángulo y para eso ocupamos las funciones trigonométricas, porque si se fijan solo conocemos un cateto. Si conociéramos dos podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, pero solo conocemos un dato de estos tres lados. Entonces, bueno, recuerden, las funciones trigonométricas, las que utilizamos son seno, cuya fórmula se expresa como cateto opuesto, lo voy a abreviar, sobre hipotenusa, coseno, que se expresa como cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, que se expresa como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cualquiera de estas tres, dependiendo de los datos, es la que nos va a servir para calcular los datos restantes que nos faltan en el triángulo. Entonces, bueno, el primer paso, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en nuestra referencia. Y como consejo, les digo que deben de colocarse en el ángulo que les dé el problema. Ya quedamos que en el de 90 no puede ser, no puedo poner aquí mi monito. Lo debo dibujar en este vértice porque es el ángulo que me dan. Ya calculé el beta, ya me dio 60 y lo puedo colocar acá también, pero mi recomendación es que utilicen el ángulo que les da el problema, y en este caso es el ángulo de 30. Entonces, bien, siguiendo este orden, ahora voy a sustituir los datos que tiene mi triángulo. Y voy a anotar seno. El ángulo en el que estoy referenciado es en el de 30 grados. Pues aquí voy a poner seno de 30 es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, si estoy parado aquí, el cateto opuesto es el X y la hipotenusa es el Y. Entonces voy a poner aquí X entre Y. Ahora voy con coseno. Coseno de 30 es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, dice la fórmula. El cateto adyacente es el 12, porque está junto a mí. El 12, acuérdense que la palabra adyacente quiere decir junto a. 12 entre hipotenusa, y la hipotenusa quedamos que es la Y. Y por último la tangente. La tangente de 30 también, que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. X entre 12. Ahora, ya tenemos nuestras tres funciones con los datos que vamos a utilizar. Lo que sigue es seleccionar cuál de las tres nos va a servir, porque las tres no nos pueden servir en este caso. Fíjense bien, ¿cómo seleccionar? Aquí hay tres datos. Uno es el ángulo, otro es el número que va aquí arriba y el número que va aquí abajo. Para poder saber cuál debemos utilizar, debemos de conocer dos de estos tres datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí conozco el ángulo, pero no conozco ninguno de estos dos. La función seno no la puedo usar. Aquí conozco el ángulo y conozco este número, pero no conozco la Y. Este sí lo puedo usar porque solo desconozco la Y. ¿Ok? La tangente también la puedo usar porque conozco el ángulo y conozco este dato, solo no conozco la X. Entonces,
ya sea el coseno o la tangente, nos van a servir para resolver nuestro triángulo. Vamos a seleccionar el coseno primero. Vamos a escribir coseno de 30 es igual a 12 sobre y. El coseno de 30 lo podemos obtener con nuestra calculadora. Y en la calculadora escribimos 30 cos y nos sale este número. Dependiendo de su profesor, ustedes van a utilizar 1, 2, 3, 4 o los decimales que él les diga. Yo recomiendo utilizar dos decimales. O sea, 0.86 voy a utilizar yo. Y eso es el coseno de 30. Lo voy a escribir justo aquí abajo. 0.86 es igual a 12 sobre y. Ahora el siguiente paso es colocarle un 1 al 0.86 debajo de... ¿Por qué un 1? Pues porque así logro establecer una regla de 3. Y una regla de 3 es muy sencilla de resolver. Hay que multiplicar de manera cruzada los números, o sea, 1 por 12, y lo que me dé lo divido entre el número que me falta de considerar. O sea, 1 por 12 y lo que me dé entre 0.86. Pues tomo mi calculadora y es 1 por 12 es 12 entre 0.86, 12 entre 0.86 es igual a 13.95. Entonces, ese es el valor de la y. Y es igual a 13.95. Aquí está mi primer valor. Ahora voy a calcular la x con el uso de la tangente. Y escribo tangente de 30 es igual a x sobre 12. Nuevamente tomo mi calculadora y escribo tangente de 30. Algunas calculadoras primero escribes el número y luego le pones tangente. Otras primero escribes tangente y luego le pones el número. Eso depende de la calculadora que tú tengas. En este caso, primero debo de escribir el número y luego debo de presionar la tecla tan para sacar la tangente. Nuevamente tomo dos decimales, 0.57. Pongo 0.57 es igual a x sobre 12. Nuevamente le ponemos un 1 a ese 0.57 debajo para establecer una regla de 3. Y ahora no multiplico 1 por x, ahora multiplico los números que están cruzados, que son estos dos. 0.57 lo multiplico por 12 y lo que me dé lo divido entre este 1, ¿sí? Recuerden que hay que multiplicar siempre los números que estén cruzados, no con la letra, sino con los números que estén cruzados. Entonces, 0.57 por 12 y lo que me dé lo debo dividir entre el 1. Entonces, 0.57 por 12. Y si lo divido entre 1, pues me va a dar esta misma cantidad, 6.84. Entonces, x es igual a 6.84. Y ahora sí ya resolví mi triángulo. Anoto acá 13.95 y acá 6.84. Una manera quizás muy rápida de identificar si estoy bien es verificar que efectivamente el lado más largo corresponda a la hipotenusa. Por ejemplo, la hipotenusa es la letra, está representada con la letra Y. Y aquí, de todos mis lados del triángulo, efectivamente el más largo es el 13.95. Entonces, esa es una manera de comprobar, al menos en grosso modo, de que estoy bien. ¿De acuerdo? Y ahí terminamos nuestro primer ejercicio.